Bueno, vamos a continuar entonces. Y voy a hablar un poquito de esto, de la morfología de la flor, con un apunte de morfología de flor que yo puse en el apartado de nuestra comisión, para que puedan hacer la actividad de... ¿sí? Entonces, la flor es un braquiblasto que lleva hojas modificadas llamadas antófilos. Y hasta acá venimos bien. ¿Sí? Tiene un pedúnculo, que es el eje que sostiene la flor, o la inflorescencia, que es un conjunto de flores. Tiene, ¿sí? Em, También, sí, tiene el pedicelo. ¿Mm? Es el cabillo que sostiene a cada flor, ¿sí? Flor sesilosentada es aquella que carece de pedicelo, ¿sí? Ya lo había dicho antes, ¿sí? El receptáculo tálamo o clinanto, ¿sí? Es la porción del eje caulinar del braquilasto donde nacen, ¿sí? Justamente las distintas piezas florales. Y la forma de este receptáculo varía de cada especie. Y los antófilos son las hojas modificadas que se disponen sobre el receptáculo, formando los ciclos del cáliz, corola, androceo y gineceo, ¿sí? Estos dos últimos son los llamados también esporófilos, ¿sí? Flor completa es la que posee todos los ciclos o verticilos florales, ¿sí? La flor es tetracíclica cuando posee 4 ciclos, es decir, un solo ciclo de estambres, y es pentacíclica cuando posee 5 ciclos, es decir, tiene 2 ciclos de estambres, por ejemplo. Entonces, cada ciclo va a estar con un símbolo. El cáliz con K, la corola con la C, el androceo con la mayúscula y el gineceo con la G. Y cada ciclo va a tener piezas, sépalos, pétalos, estambres y carpelos. ¿Cuántos ciclos? Y uno de cada uno, ¿sí? Va a ser una flor pentacíclica. O cuando tenga 2 de estambres y uno de carpelos, va a ser pentacíclica. O va a tener 5 ciclos o 4 ciclos. Bueno, me voy haciendo de entender hasta acá. Sí, sí. Sí, Perfecto. Entonces avanzamos. Entonces, tanto las dicotiledonias como las monocotiledonias, ¿sí? Pueden tener flores tetracíclicas o pentacíclicas. Entonces, de acuerdo al número de piezas o partes que integran cada ciclo, las flores se van a clasificar en flor, ¿sí? Tetrámera, tetra, ¿sí? 4 múltiplo de 4, dicotiledonias es la clase. Pentámera, 5 múltiplo de 5, ¿sí? Piezas florales de 2 ciclos. Dicotiledonias, clase. O trímera, 3 o múltiplo de 3, monocotiledonias es la clase, ¿sí? Entonces, el estudio detallado de los ciclos florales, ciclos o verticilos de protección, cáliz y corola, ciclos o verticilos de reproducción, androceo y gineceo, ¿sí? Me van a dar las diferentes formas de la flor. Entonces, ciclos o verticilos de protección, cáliz y corola, ¿sí? Y acá tenemos varias definiciones y varias cosas que la van a dejar acá para que ustedes las lean, ¿sí? Entonces tenemos el dialicépalo, ¿sí? O actinomorfo, dialicépalo actinomorfo, gamosépalo zigomorfo, gamosépalo acrescente o deciduo, ¿sí?
Entonces, el deciduo es cuando casi no tengo ese sépalo, ¿sí? Que no se ve, es muy chiquitito, como en el caso del cannabis. ¿Sí? El acrecente es que sobresale por encima del ovario. ¿Sí? Gamosépalo es porque está unido y además es cigo, o sea, tiene un único, ¿sí?, plano para corte. Y dialisépalo es que están los pétalos divididos y además, ¿sí?, formando forma de estrella, o sea que tiene varias formas de cortarlo, ¿sí? La corola, ¿sí? Tenemos el cáliz y la corola, ¿sí? Y acá tenemos diferentes tipos, ¿sí?, de cáliz y de corola. Entonces, la corola, que son los pétalos, sí, pueden ser, ¿sí?, dialipétalas, o sea que los pétalos estén separados entre sí, o pueden ser también gamopétalas, ¿sí? Las dos, ¿sí? Dentro de las dialipétalas tengo las actinomorfas, o sea, con formas de estrella, varios planos para cortarla, y acá tenemos, sí, cariofiláceas, cruciforme, rosácea, ¿sí?, una, otra u otra. O también tenemos, ¿sí?, dialipétalas, pero zigomorfas, ¿m? Con un único plano. Y después tenemos las gamopétalas, las que tienen los pétalos unidos. Y acá tenemos también actinomorfas, o ligeramente zigomorfas, apenitas, campanuladas, hipocrateriformes o infundiliformes, los diferentes tipos de flores, o rotada, tubulosa o urceolada, ¿sí? Son los diferentes tipos de flores, ¿sí? Gamopétalas, actinomorfas o ligeramente zigomorfas. Y después tenemos las zigomorfas directamente. Bilabiadas, digitaliforme, ligulada, personada, si tiene forma de cara o algo, ¿sí? Después tenemos más cosas que vimos, ¿sí? El periantro, o que sean clámides, ¿sí?, que tengan periantro o que sean clámides. El cáliz y la corola son clamídeas, cuando tienen las dos cosas, o perianto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, las flores, por su perianto, pueden ser, ¿sí?, aperiantadas, aclamídeas o desnudas, o monoperiantadas o monoclamídeas, cuando hay una sola de los verticilos, cáliz o corola, o diclamídeas, cuando estén los dos. Y a su vez las diclamidias pueden ser dos tipos: heteroclamidio, donde cáliz y corola son diferentes, o homoclamidio, cuando cáliz y corola son iguales. Y así tenemos, para darle nombres sin nombres, ¿sí? Y ahí llegamos al androceo, ¿sí?, que tiene la antera y los filamentos. Y después tenemos diferentes tipos de apertura de esa antera. Y los diferentes nombres de los androceos que vimos, ¿sí?, la semana pasada, que acá tienen para reforzar, para seguir leyendo, ¿sí? Tipos de flores de acuerdo a número de estambres en la flor, número de estambres respecto al número de pétalos. Todo tiene nombre. Y después llegamos al gineceo, ¿sí? Estigma, estilo y ovario, ¿sí? Las morfologías, ¿sí?, y los nombres que se le van a ir dando, ¿sí? La placentación, tipos de placentación, que vimos algo, ¿sí? Acá tienen un poco más de teoría como para ir leyendo a aquella persona que se quiere interiorizar, ¿sí? Estas cosas no van a ir a parcial, pero se las tengo que mostrar porque existen, están, y a aquella persona más curiosa, bueno, lo tiene para leer y para, ¿sí? Posiciones del gineceo y tipos de flores correspondientes, súpero, medio, ínfero, ¿sí?
estructura floral, cíclica o acíclica, simetría, ¿sí? Zigomorfa, actinomorfa, asimétrica, sexualidad. Y acá me voy a detener un poquito en el tema de la sexualidad, ¿sí? Porque hay que hacer unas definiciones. Ah, y esto es para lo que van a hacer, ¿sí? La fórmula floral, el ejercicio de flores, ¿sí? La fórmula floral es la expresión de la estructura fundamental de una flor mediante símbolos iniciales y números. Entonces, hay una notación para eso, ¿sí? La estructura floral se pone si es cíclica o actinomorfa. Perdón, cíclica o espiralada, ¿sí? Si es cíclica, un redondel, si es espiralada, una espiral. La simetría, si es actinomorfa, una X, si es zigomorfa, un signo de división, y si es asimétrica, AS. La sexualidad se pone si es masculina, femenina o hermafrodita, con los símbolos. Perdón. Los verticilos, cáliz es K, cáliz corolino significa que el cáliz tiene color, ¿sí? Corola, corola calicoide es cuando la corola se parece al cáliz, ¿sí? Parecidos, mismo color. Perigonio, ¿sí? Cuando cáliz y corola están unidos. Perigonio corolino es cuando tiene color y calicoide cuando tiene color verde. Androceo y gineceo. Entonces, ¿cómo se arma una fórmula? Se va poniendo. Entonces, el número de piezas en el ciclo se indica con una cifra colocada como subíndice a la derecha de la inicial correspondiente. Por ejemplo, cáliz formado por 5 piezas, 5 sépalos, libres. Entonces se pone K5. Ahora, ¿qué pasa si esos sépalos, que son 5 sépalos, están unidos? Gamopétalo, gamosépalo, ¿sí? Entonces se pone entre paréntesis. K5 entre paréntesis significa que están unidos, que son gamos. Cuando hay un perigonio, que es cáliz y corola unidos, fíjense que se ponen las piezas del cáliz y la pieza de la corola, como están unidas, se ponen entre paréntesis ambas y se pone la cantidad que hay. Después, bueno, si el gineceo es súpero, súpero o ínfero o medio, se le hace una rayita, abajo súpero, arriba ínfero y en el medio medio, ¿sí? Cantidad de óvulos que se le pone ahí, ¿sí? Cantidad de, ¿sí? Carpelos, y gamocarpelar o dialicarpelar. Y así se van armando las diferentes, ¿sí? Diagramas florales. Entonces, por ejemplo, acá están estos dos ejemplos. Esta, ¿sí? El lirio, que es una monocotiledonia, y, ¿sí? La brasica, o digo, cualquier tipo de repollo, que es una crucífera. Entonces nosotros vemos que tienen K, cáliz, C, corola, A, androceo y G, gineceo. Y una bráctea. Y el eje es el circulito, ¿sí? El pedúnculo. Entonces, K tenemos cuatro, ¿sí? Cáliz, un cáliz con 4, ¿sí? Sépalos. 1, 2, diálisis, están separados. Una corola con 4 pétalos rojos, ¿sí? Tenemos un ciclo de androceo, ¿sí? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Con 8. Y un gineceo con 2 lóculos. Entonces esto después lo tengo que representar yo en la fórmula floral. Entonces, flor, estructura cíclica, radiada, hermafrodita, con cáliz corolino formado por 4 piezas, dialisépalo, corola formada por 4 pétalos dialipétala, androceo con 2 ciclos de 4 cada uno, ¿sí? Con 4, perdón, androceo con 2 ciclos de 4 estambres cada uno, gineceo ínfero con 4 carpelos, 4 lóculos e infinitos. Entonces, ¿cómo la represento? Primero la estructura, que es cíclica, un redondel. Después pongo la X, ¿sí? Que es radiada, la simetría. K, cáliz, corolino, porque es con color, ¿sí? Con 4 piezas. Corola con 4 piezas. Androceo de 2 ciclos. Diali, 4 más 4. Gineceo, ¿sí?
Ahí lo pongo, ínfero, le falta la rayita, arriba, con 4 carpelos, ¿sí? Gamo, ¿sí? 4 lóculos e infinitos óvulos. ¿Sí? Y ahí lo voy poniendo. Y el diagrama floral, que es la proyección geométrica sobre el plano de las piezas florales que tiene cada verticilo. Entonces hago sobre un plano, ¿sí? Los dibujitos. Y lo voy dibujando. Y lo voy haciendo. ¿Hasta acá alguna duda? Perdón, justo me agarraba una alergia, me tuve que ir a sonar los mocos. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a ver esta parte de fruto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el fruto? Entonces, la estructura constituida por uno o más ovarios maduros, luego de la fecundación, pudiendo en algunos casos intervenir en su formación otras partes de la flor o la inflorescencia. Los tipos de fruto pueden comprenderse únicamente conociendo la estructura de la flor de la que procede ese fruto. Es común la presencia de estructuras accesorias, ¿sí? En los frutos. El gineceo de la flor se forma a partir de la hoja carpelar y esta es la que posteriormente se transforma en el fruto. Eso tiene que quedar bien, bien claro. Y acá tenemos esta imagen de un cítrico, ¿sí? Vemos, ¿sí? El gineceo está ahí, que es súpero o medio, ¿sí? Que ese gineceo, ¿sí? Que está formado por carpelo, después se transforma justamente en el fruto, ¿sí? Y ahí se ve perfectamente qué da origen a qué. ¿Sí? Entonces, en algunas partes, sí, en algunas plantas, el desarrollo normal del fruto se puede, ¿sí? Efectuar aún sin fecundación, que es lo que habíamos hablado la semana pasada. Son los llamados frutos partenogenéticos. Pepino, la berenjena, la banana, sí pueden darse así, sin semilla. Entonces, transformaciones de la hoja carpelar en el fruto. Esto es importantísimo. Entonces, una hoja común y corriente sin transformarse tiene epidermis, que es el tejido de protección, abaxial y adaxial por cada cara de la hoja, y el mesófilo, la parte de adentro, lo del medio. El gineceo es lo mismo porque es una hoja retorcida. Va a tener epidermis interna y externa, la roja y la verde, y el parénquima del medio, ¿sí? Acá pasa lo mismo en el fruto, porque es una hoja que se transformó después que se fecundó. Entonces va a tener endocarpio, exocarpio, epicarpio y mesocarpio, ¿sí? Son las diferentes partes de esa hoja que cuando al plegar se formó el gineceo y cuando maduró se transformó en otra cosa, ¿sí? En lo que comemos, el fruto. ¿Me explico, gente? Sí, sí. Sí. Entonces, de acuerdo a eso, es lo que vamos a ir comiendo, ¿sí? Y esto es lo que traté de explicarle en la clase pasada, que la hoja se va plegando sobre sí misma y queda así el óvulo en un plano adentro, ¿sí? Que por un lado del fruto tenemos el nervio por donde circula el agua, el nervio de la hoja, y por otro lado tenemos la sutura, que son los bordes de la hoja que se pegaron para formar el tubo llamado gineceo. ¿Me explico, gente?
Bueno, espero que sí. Entonces, ¿qué partes va a tener un fruto? El pericarpio, que está formado por epi, mesio y endocarpio, el receptáculo y las indubinas, ujú, que son piezas extracarpelares. Entonces, el pericarpio y el receptáculo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una flor epígina, ¿sí? De gineceo ínfero. Entonces, ¿qué tengo acá? El ovario es lo que está señalado acá. Y el receptáculo es lo otro de la manzana, ¿sí? Porque está rodeando al ovario, lo está protegiendo, ¿sí? ¿Se ve, gente? ¿Me hago entender? Sí, Sí, profe, sí. ¿Y qué tengo acá? Justamente acá, ¿sí? Es esta parte de acá. Entonces, ¿qué voy a ver? Algún que otro sépalo, pétalo, estambre. Y acá va a estar el cabito que a veces está. Y ese cabito es esto de acá abajo. ¿Sí? ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? sí, Sí. Sí. Y las indubinas, bueno, son piezas que están en el fruto a veces y bueno, que los puedo llegar a tener y me ayudan a identificar. ¿Sí? Entonces, pedúnculo, cáliz en el tomate. Calidad de lo verde. Y la corola, los pétalos no lo veo porque se destruyeron. ¿Sí? Pero el pedúnculo en un tomate, que es una baya, lo puedo llegar a ver. Y acá tengo el dibujo, ¿sí? De la baya esa, del tomate. Tiene 4 carpelos, ¿sí? La placenta, una presentación central, ¿sí? El ovario súpero, el estilo, el estigma, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo y bueno. ¿Se va entendiendo cómo tengo que analizar los frutos, gente? Sí, se va sí, entendiendo. Sí. Entonces, la flor es hipógina, ujú, porque tiene gineceo súpero, ¿sí? Todas las piezas salen por debajo del gineceo, por eso es hipo significa por debajo, hipógina. Todas las otras partes salen por debajo del gineceo. Y perígena, ¿sí? Que a partir del ovario se desarrollan las partes del fruto, ¿sí? Después tenemos flores epíginas, ¿sí? Que son de gineceo ínfero, ¿sí? Y el ovario está soldado al receptáculo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las piezas van a salir por encima, ¿sí? O sea, gineceo súpero, flor hipógina. Todas las piezas salen por debajo del gineceo. Gineceo semiínfero, flor perígina, ¿sí? Intermedio las piezas florales de donde van a salir. Y gineceo ínfero, flor epígina. Todas las piezas florales salen por encima del gineceo. Esto tiene que ver con la sutura, con la dehiscencia, por dónde se va a abrir el fruto. Se puede llegar a abrir por arriba, que es la sutura, por donde se une la hoja, o por el nervio de la hoja central, que donde debería estar ¿sí? el pecíolo después conectado a la planta. ¿Sí? Se puede abrir ¿sí? por una sutura simple, o sea, por la unión de las bordes de la hoja, o sutura doble, que se una por la vena media o por la sutura, que se abra, digamos, el fruto. ¿Sí? Entonces vamos a tener diferentes tipos de dehiscencia de acuerdo a cómo se van a ir abriendo los frutos. Eso también ayuda a la clasificación. Entonces, acá tenemos frutos, ¿sí? Monotalámicos, que provienen de una sola flor y pueden ser monotalámico simple, una sola flor, un único fruto. Esos simples pueden ser secos o carnosos a la madurez, como lo vimos antes. Los secos pueden ser dehiscentes o indehiscentes, que abran o que no abran. Y los carnosos pueden ser de gineceo súpero o íntero. Y después tenemos las monotalámicas compuestas, ¿sí? Que van a dar, ¿sí?
una flor, varios frutos. Y después tenemos los politalámicos, muchas flores, muchos frutos. O también llamado infrutescencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta clave de frutos? Y 1, frutos monotalámicos versus 1', frutos politalámicos. Dentro de los monotalámicos, provienen de una sola flor, pasamos a 2 simples versus 2' compuestos. Dentro de los simples, ¿qué tenemos? 3, los secos, consistencia de pericarpio seca, y ahí tenemos los 4, los indehiscentes versus los dehiscentes. Que los indehiscentes no se abren para dejar salir la semilla, son de gineceo súpero o ínfero. Y los dehiscentes se abren para dejar salir la semilla. Pueden ser unicarpelar, bicarpelar o pluricarpelar. Ahora, si no son secos, pero son carnosos, tenemos de consistencia pericarpio carnosa, indehiscentes, salvo excepciones. ¿Sí? Y ahí tenemos de gineceo súpero o ínfero, o los frutos compuestos, ¿sí? Que no son simples. ¿Sí? Son monotalámicos, pero compuestos. De gineceo es uni o pluricarpelar, pero dialicarpelar. Son pluricarpelares, pero diali, eso es importante. O frutos politalámicos, de varias flores. Provienen de una inflorescencia, son frutos que se hacen concrescentes entre sí al madurar. Entonces, acá tenemos, ¿sí? 1, frutos monotalámicos. 2 simples, 3 secos y 4 indehiscentes. Bueno, entonces, derivados de un gineceo súpero, aquenio. ¿Sí? Cariopsis. Y ahí tenemos geocarpo, varios, ¿sí? Legumbre, sámara, lomento. Y ahí tenemos todos los nombres que quieran. ¿Sí? Derivados de un gineceo ínfero, cipsela. ¿Sí? Esquizocarpo, nuez. Derivados de un gineceo súpero, folículo, legumbres. ¿Sí? Bicarpelares o pluricarpelares. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿sí? Cápsulas. ¿Sí? Diferentes tipos de cápsulas, hay montones de cápsulas, son muchas. Después tenemos la silicua y la silícula, ¿sí? Que son cápsulas bastante específicas. Y derivados de un gineceo ínfero, ¿sí? La diplotegia, bueno, tenemos un par acá, raros, ¿sí? El eucalipto, son secos, pero de gineceo ínfero, indehiscentes. Derivados de un gineceo súpero medio, ¿qué tenemos acá? La cereza, tomate, esperidio, ¿sí? Derivados de un gineceo ínfero, y acá empiezan los raros, ¿sí? La que llamamos nuez, pero que es una drupa, la baya de gineceo ínfero, ¿sí? La banana, ¿sí? La manzana, la pera, ¿sí? Los zapallos, derivados de gineceo súpero, ¿sí? El cuerno del diablo, y los compuestos o agregados, ¿sí? Lo que habíamos visto, el conocarpo, ¿sí? Que es la frutilla, el cinonorrodon, ¿sí? Y algunos que son secos, como la magnolia o el braquiquito, el cicono y el sorocio. ¿Sí? Bueno, esto es todo teoría, ¿sí? Lo que les acabo de pasar acá, lo que les acabo de mostrar para que lo tengan, para que lo lean, para que lo puedan ir viendo. Y ahora vamos a ver, ¿sí? Esto que está acá. Que es una clase, sí, de una cátedra de fruticultura para terminar de ver algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, fíjense, división traqueófita. Subdivisión espermatófitas. Clase angiospermas. Subclase monocotiledonias y dicotiledonias. Magnolídeas, ¿sí? Las dicotiledonias, y lílideas, las monocotiledonias. Entonces, ¿sí? Vamos a ir viendo justamente estas de acá.
Entonces, plantas leñosas, ¿sí? Árboles, arbustos o enredaderas, ¿sí? Cultivadas por sus frutos que se destinan al consumo humano. Vamos a ver ahora. Entonces, concepto de fruto utilitario, o concepto de fruto botánico. ¿Sí? El utilitario es por la utilidad que se le da, y botánicamente hablando ya dije, ¿sí? Lo que... Entonces, hay algunas familias que se pueden llegar a identificar por sus frutos, algunas, no todas, ¿sí? Algunas, no todas. Entonces, caracteres diagnósticos del grupo taxonómico al que pertenece la especie, tipo de fruto, ¿sí? Gineceo, parte que se consume, origen, región del país donde se cultiva, ¿sí? Clasificación de los frutos, ¿sí? Según la consistencia final del pericarpio, si es carnoso o seco, según su origen, si es monotalámico o politalámico, ¿sí? Orden Rosales, ¿sí? Orden Rosales, familia rosácea, su familia prunoidea, ¿sí? Amigdaloideas, también llamadas, o también están acá dentro de las subfamilias rosáceas, ¿sí? Las pomoideas o las maloideas, ¿sí? Como fruto pomo o malónide, y las rósides, ¿sí? O las rosoideas, ¿sí? Muchas frutas de interés acá, económico, ¿sí? Familia rosácea, o género rosales. Las prunoideas, ¿sí? Frutos monotalámicos, simples, frutales de carozo o hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Fruto de drupa. La drupa se caracteriza justamente por tener un epicarpio, ¿sí? Que puede ser liso o con pelos, un mesocarpio carnoso y un endocarpio muy duro, pétreo, ¿sí? Tenemos hipanto, ¿sí? Porque hay unión entre cáliz y corola, ¿sí? Gineceo ínfero, ¿sí? Gamo carpelar, un único carpelo, ¿sí? Ahí se ve perfectamente. ¿Qué más? Durazno, Damasco, como ejemplos, ¿sí? Origen Asia, son asiáticos. Prunus arménica, ¿sí? El Damasco, y Prunus persia, el durazno. Pérsica, perdón. Sí, Prunus doméstica, ciruelo europeo, o Prunus, sí, saricina, ¿sí? Ciruelo japonés. Unos más rojitos y otros más amarillitos, ¿sí? Sí, Prunus avium, ¿sí? El cerezo, o Prunus, sí, cerasus, ¿sí? El guindo. Guindo y cereza no son lo mismo, ¿sí? La guinda siempre sale de a dos, la cereza sale de a más de a dos, ¿sí? Prunus y amigdalus, ¿sí? El almendro, meso y endocarpio, ¿sí? Carnoso y duro. El endocarpio es leñoso, ¿sí? El meso es carnoso. Después las pomoideas, ¿sí? La familia de la manzana, ¿sí? Fruto monotalámico también, simple, ¿sí? Y son frutales de pepita. Flor epígea, pígina, ¿sí? De gineceo ínfero, ¿sí? 5 lóculos, o 5, mejor dicho, 5 carpelos, gamo. 5 carpelos gamos con 5 lóculos, infinitos óvulos. Fruto pomo. Fíjense que dice clamidiocarpo, porque justamente es, digamos, el carpo, el más externo, que vendría a ser el ectocarpio. En el caso de los pomos, es el receptáculo que se engrosa y me da un clamidiocarpo carnoso, ¿sí? El pericarpio es pétreo, es lo de adentro, ¿sí? Cartilaginoso. Acá tenemos, sí, la Malus silvestris, el manzano común, ¿sí? O la Firus communis, el peral, ¿sí?
Origen, sí, Europa Oriental y oeste de Asia. La Sidonia oblonga, sí, el membrillo, ¿sí? O el Heliobotria japmonica, ¿sí? El níspero. También de esta familia, ¿sí? Fruto pomo. Y las rosoideas, ¿sí? Frutos monotalámicos agregados, ¿sí? Acá hay ¿sí? Polifruto, fruto agregado, ¿sí? Entonces acá vamos a tener, ¿sí? Que el gineceo, ¿sí? Es súpero, es diali, gineceo súpero, diali y con infinitos carpelos. Infinitos carpelos. Un lóculo, infinitos óvulos. ¿Sí? Perdón, es infinitos carpelos diali, infinitos lóculos, perdón, infinitos semillas con un único lóculo. Esa. Y tenemos la drupa con el receptáculo floral convexo y el aquenio con el receptáculo cóncavo. ¿Sí? La frambuesa es la polidrupa, ¿sí? Y el cinorrodon es el poliaquenio, la rosa mosqueta. Más, ¿sí? Rubusideus, ¿sí? La frambuesa. Rubus ulmifolius, ¿sí? La zarzamora, que es una polidrupa de origen europeo, naturalizada acá en Argentina. Bueno, nos queda menos de un minuto. Salimos y volvemos a entrar para terminar con este power, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar.